Aquí tenemos dos motores fabricados con las mismas piezas. Tienen el mismo cigüeñal, la misma biela, el mismo pasador y el mismo pistón. La única diferencia entre ellos es que en este motor el centro del cilindro está ligeramente desplazado del centro del cigüeñal, mientras que en este motor están perfectamente alineados. Si observas estos dos motores en funcionamiento, parece que están haciendo lo mismo. El cigüeñal gira, el pistón oscila y la biela hace lo suyo. Pero esta similitud no es más que una ilusión, porque debido a ese pequeño desfase de cilindros, estos dos motores son fundamentalmente diferentes. El desfase lo cambia todo. Afecta a la potencia y la eficiencia, así como al tamaño del motor, altera drásticamente el equilibrio del motor e incluso altera la duración de las carreras del pistón. En este video explicaremos cómo y, más importante, por qué sucede todo esto. Y luego explicaremos por qué muchos motores modernos emplean una configuración de desfase de cilindros. Comenzaremos de manera fácil y luego aumentaremos gradualmente el nivel de alucinación hasta que te canses por completo de mirar estos dos motores y cerraremos el video. Veamos cuánto tiempo puedes aguantar. Comencemos tranquilos, el motor del cilindro desplazado genera más potencia y es más eficiente. ¿Por qué? Bueno, imaginemos que ambos pistones han pasado un poco del inicio del evento de combustión. Tenemos una presión de combustión que se acumula dentro de la cámara, lo que resulta en fuerzas masivas que empujan hacia abajo el pistón, pero el pistón obviamente está conectado al cigüeñal a través de una biela, lo que significa que el pistón también empuja hacia abajo la biela y luego la biela empuja hacia abajo el cigüeñal. El problema radica en el hecho de que la biela está inclinada en un cierto ángulo. La fuerza hacia abajo ejercida sobre la biela se dirige al extremo pequeño de la biela, lo que significa que esta fuerza en realidad está tratando de hacer girar la biela o darle la vuelta, por así decirlo. Cuando la biela intenta girar, termina empujando el pistón contra la pared del cilindro, lo que aumenta la fricción. Cuanto más agudo es el ángulo de la biela, más fuerte empuja la biela el pistón hacia la pared del cilindro y mayor es la fricción. La reducción de la fricción significa que menos energía generada por el motor se desperdicia en la fricción, lo que significa que hay más disponible para convertir en el trabajo útil, también conocido como potencia. A continuación hablemos del tamaño del motor. Ahora, Yamaha en su sitio web afirma que un motor de cilindro desplazado es más compacto. Si observa nuestros dos motores de ejemplo, puede ver que son más o menos del mismo tamaño. De hecho, el motor con cilindro desplazado es un poco más ancho en general debido al desplazamiento. Entonces, ¿por qué Yamaha dijo esto? El truco es que si desea reducir la fricción en un motor con desplazamiento cero, entonces no tiene otra opción que aumentar la longitud de la biela. Una biela más larga da como resultado un ángulo de biela reducido, lo que luego reduce la fricción, pero también hace que el motor sea más alto. Entonces, lo que Yamaha básicamente intentaba decir es que un motor de cilindro con desfase permite la misma reducción de la fricción sin un aumento en la altura del motor. Ahora abordemos algo que probablemente ya habrás visto. El motor con cilindro desplazado tiene una carrera ligeramente más larga. ¿Cómo es posible esto si los cigüeñales son iguales? Como sabemos, la carrera del motor o la distancia que recorre el motor desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior y viceversa, está determinada por la longitud del recorrido del cigüeñal o la distancia entre el centro del muñón principal y el centro del muñón de la biela. Esta distancia determina el diámetro del círculo imaginario que dibuja el cigüeñal durante la rotación del motor, y una carrera del motor termina siendo la distancia entre estos dos puntos. Entonces, si estos dos cigüeñales son iguales, ¿por qué el pistón cubre una distancia mayor en el motor con desfase? Bueno, la respuesta es que en el motor con desfase cero, el punto más inferior o el punto muerto inferior que alcanza el pistón es este punto. En el motor con desfase cero, el punto muerto inferior está aquí. Como se puede ver, la línea que conecta el cigüeñal con el pistón es obviamente más larga en el caso del motor con desfase porque esta línea está en ángulo. Ahora bien, lo que conecta el pistón del cigüeñal es obviamente la biela, lo que significa que para mantener la misma carrera, el motor con desfase tendría que emplear una biela un poco más larga. Si mantiene la misma longitud de la biela, significa que esta línea se ve obligada a cortarse, lo que empuja el pistón hacia abajo una distancia adicional que aumenta la carrera. Generalmente asociamos una mayor carrera con una mayor producción de torque del motor, y esto se debe a que una mayor carrera es una consecuencia de un mayor recorrido del cigüeñal.
Y un mayor recorrido del cigüeñal significa que las presiones de combustión y el pistón actúan sobre el centro del cigüeñal con más palanca, lo que debería en teoría aumentar la salida de par. Sin embargo, como ha visto en este caso, no hemos manipulado la longitud del recorrido del cigüeñal y por lo tanto el aumento de la carrera no influye realmente en la salida de par. Sin embargo, lo que puede influir favorablemente en la salida de par en el motor con cilindro desplazado es que la biela actúa sobre el cigüeñal en un ángulo ligeramente más favorable, lo que dependiendo del motor en particular, sus especificaciones y su anatomía puede aumentar ligeramente la producción de par. A continuación hablemos de las carreras individuales del motor. Admisión, compresión, combustión y escape. La situación es muy clara en el motor de desfase cero y como podemos observar, el motor completa una carrera o un pistón de arriba a abajo o de abajo a arriba durante 180 grados de rotación del cigüeñal. Es decir, de 0 a 180 grados el motor completa la admisión, de 180 a 360 el motor hace compresión, de 360 a 540 el motor hace combustión y de 540 a 720 el motor hace escape. Bastante simple. Pero las cosas son obviamente muy diferentes en nuestro motor compensado. El primer problema es que 0 grados de rotación del cigüeñal ya no es el punto muerto superior, por lo que vamos a ampliar nuestro pequeño modelo 3D y al mismo tiempo modificar los grados de rotación del cigüeñal para que podamos encontrar el verdadero valor del punto muerto superior de nuestro motor. Bien, entonces comencemos con 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados, 6, 7, 8, 9, 10... Y ahí lo tenemos. A los 10 grados el pistón empieza a bajar, lo que significa que a 9 grados de rotación del motor tenemos nuestro punto muerto superior. Ahora acerquémonos nuevamente y hagamos lo mismo con el punto muerto inferior. Debido a que comenzamos desde 9 en lugar de 0, rotaremos el motor a 189 grados para ver si estamos en el punto muerto inferior. Como puede ver, 180 grados de rotación no nos llevan al punto muerto inferior en el caso del motor con cilindro desplazado, lo que significa que ahora 180 grados de rotación del cigüeñal no completan la carrera del pistón. Así que ingresemos números progresivamente más altos hasta que lleguemos al punto muerto inferior. Probemos con el 195, no, 198, cerca, 199, 200, 201, 202, 203 y ahí está. A 203 grados de rotación del motor, el pistón comienza a subir nuevamente, lo que significa que 202 grados es nuestro punto muerto inferior. Por lo que si el punto muerto superior es de 9 grados y el punto muerto inferior es de 202 grados, significa que de arriba, abajo o una sola carrera del motor ahora requiere 193 grados de rotación del motor en lugar de 180 como estamos acostumbrados. En otras palabras, la admisión y la combustión ahora tienen una duración de 193 grados de rotación del motor. ¿Qué pasa con la compresión y el escape? ¿También toman 193 grados? Por supuesto que no. Un motor es un acoplamiento mecánico fijo y un círculo completo de rotación debe ser igual a 360 grados, lo que significa que la compresión y el escape no tienen más remedio que durar 167 grados. ¿Y cómo sucede esto? Bien, para entender eso primero debemos observar el motor de desfase cero. Y como hemos dicho, la biela es la que conecta el pistón al cigüeñal y la biela es esencialmente una línea. La longitud absoluta de esa línea, por supuesto, nunca cambia. La longitud de la biela permanece igual. Sin embargo, la longitud relativa de esa línea cambia. Su longitud en relación con la línea central del pistón y del cigüeñal cambia a medida que el motor está en marcha. Como podemos ver en el punto muerto superior e inferior, la biela o la línea está completamente vertical. A 90 y 270 grados de rotación, la biela está completamente inclinada y una línea completamente vertical es más larga que esa misma línea en ángulo. Por lo que si la longitud relativa cambia, entonces debe significar que la distancia entre el pistón y el centro del cigüeñal también cambia. Y lo hace. La inclinación de la biela acerca y aleja cada vez más el pistón y el cigüeñal. La única razón por la que no podemos verlo ni percibirlo con nuestros ojos es porque no podemos percibir diferentes fuentes de movimientos. Nuestros ojos solo ven en movimiento. Pero la inclinación de la biela interrumpe efectivamente la distancia entre el pistón y el cigüeñal. Observemos un caso específico para ver qué sucede. Al pasar de 0 a 90 grados de rotación del cigüeñal, podemos ver que la biela pasa de estar completamente vertical a completamente en ángulo.
Esto significa que se está cortando o, en otras palabras, empuja el pistón hacia el cigüeñal, mientras que al mismo tiempo el pistón desciende como parte de su movimiento regular. Esto significa que la biela hace lo mismo que el cigüeñal, tirar del pistón hacia abajo. Y lo que hace el cigüeñal es hacer que el pistón recorra una cierta distancia dentro de su carrera. Entonces, si la biela hace lo mismo, entonces debe significar que está agregando distancia o haciendo que el pistón recorra una distancia adicional dentro de su carrera. Y de hecho, esto es cierto. Nuestro motor sin desfase tiene una carrera de 72 milímetros. Mirando el motor a simple vista, parece que 90 grados de rotación del cigüeñal deberían corresponder a la mitad de la carrera del pistón. Es decir, a 90 grados el pistón debería cubrir 36 milímetros de distancia de carrera. Pero si realmente giramos el motor a 90 grados e inspeccionamos y medimos la distancia recorrida por el pistón, veremos que el pistón cubre 43,5 milímetros de distancia de carrera. Los 7,5 milímetros adicionales de recorrido son consecuencia de que la biela se inclina y tira del pistón hacia abajo. Ahora, si observamos el motor desde 90 a 180 grados de rotación, podemos ver que el pistón continúa moviéndose hacia abajo y la biela pasa de estar completamente en ángulo a completamente vertical una vez más. Esto significa que la biela ahora se alarga en relación con el pistón y el cigüeñal. De hecho, empuja el pistón hacia arriba. En otras palabras, la biela hace lo opuesto al cigüeñal, lo que significa que la biela está restando distancia de la carrera. La distancia quitada de 90 a 180 es igual a la distancia agregada por la biela durante la rotación de 0 a 90 grados. Entonces todo suma y el pistón termina en el punto muerto inferior en lugar de pasarlo. Así que las cosas son, digamos, bastante simétricas en el motor con desfase 0. La biela está recta en 0 y 180 y está completamente angulada a 90 y 270 grados de rotación. Pero si empleamos una geometría de cilindro desplazado, alteramos la relación entre la biela y la distancia de carrera recorrida por el pistón. Esto sucede porque el desplazamiento del cilindro influye en cuánto y dónde se inclina la biela durante la rotación del motor. Podemos observar esto en el motor desfasado al pasar de 0 a 90 grados de rotación del motor. La biela permanece en gran medida vertical. Tiene una desviación reducida en comparación con la biela en el motor de desfase 0. Una desviación reducida significa un menor ángulo de la biela y por lo tanto una menor influencia sobre la carrera recorrida por el pistón. Incluso podemos medir esto. Si giramos el motor desfasado a 90 grados, podemos ver que el pistón solo desciende 41,3 milímetros por el cilindro. Esto es menos de lo que cubre el pistón durante los primeros 90 grados de rotación en el motor con desfase 0. Continuando desde 90 grados hasta el punto muerto inferior, la biela aún permanece bastante vertical y solo en un punto muerto muy cercano al fondo asume un ángulo algo más agudo. Pero este ángulo no es tan agudo como el ángulo más agudo que asume la biela en el motor con desfase 0. Esto significa que en general, al ir del punto muerto superior al inferior en el motor desfasado, la biela no contribuye tanto a la distancia de carrera cubierta por el pistón. Y luego el cigüeñal tiene que, a falta de una palabra mejor, compensar la participación reducida de la biela y que gire más grados para llevar el pistón al punto muerto inferior. Pero yendo del punto muerto inferior al superior, podemos ver que la naturaleza desplazada del motor da como resultado que la biela adopte un ángulo muy agudo. Y luego la biela comienza a pasar de este ángulo muy agudo a una posición completamente vertical. En otras palabras, la biela se vuelve más larga, notablemente más larga, lo que significa que empuja el pistón hacia arriba mientras el pistón se desplaza hacia arriba de todos modos, por lo que la biela ahora está haciendo algo de trabajo para el cigüeñal. Y esto significa que la participación reducida de la biela del punto muerto superior al inferior se equilibra mediante la mayor participación de la biela desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior, lo que significa que el cigüeñal ahora tiene que hacer menos trabajo para llevar el pistón al punto muerto superior. De ahí el diferente número de grados para las diferentes carreras del motor. También hay que tener en cuenta que debido a que el motor desfasado tiene una carrera de combustión más larga y una carrera de compresión más corta, tiene más tiempo para aprovechar la energía de la combustión y gasta menos tiempo desperdiciando energía en la compresión.
Ahora, la diferencia entre las carreras es mínima y en realidad está exagerada para fines de demostración en nuestros pequeños modelos 3D, pero incluso esta pequeña diferencia en las carreras todavía contribuye un poco a la eficiencia general mejorada para el equilibrio del motor con cilindros desplazados. Ahora entramos en la última frontera, equilibrio del motor. Si investiga un poco en internet sobre motores de cilindros desplazados, verá cómo sus defensores generalmente solo enumeran los beneficios sin mencionar ningún inconveniente. Y hasta cierto punto eso es comprensible porque un artículo de 4 páginas o un comunicado de prensa de 2 horas sobre el equilibrio del motor puede considerarse un fracaso de relaciones públicas, por lo que el resultado acumulativo de todo esto es que muchas personas se han convencido de que los cilindros desplazados solo son buenos, no tienen inconvenientes y algunos incluso llegan a llamarlo potencia gratis. Desafortunadamente no existe la energía gratuita, no existen los almuerzos gratis, siempre hay un precio que pagar. Y el precio que paga el motor de cilindros desfasados por su mayor potencia y eficiencia es el equilibrio del motor. Tanto el equilibrio del motor primario como el secundario se vuelven mucho más difíciles y complicados de manejar en un motor de cilindro desplazado. Primero lo fácil, el equilibrio primario. Como sabemos, un pistón tiene masa. Y un pistón se mueve rápidamente hacia arriba y hacia abajo en el cilindro y cambia de dirección, lo que significa que acelera y desacelera constantemente mientras el motor está en marcha. Lo que significa que el pistón, por supuesto, ejerce fuerzas sobre el motor mientras está andando y cambiando de dirección. Y estas fuerzas pueden ser bastante masivas porque el pistón, aunque no tiene mucha masa, se mueve muy rápido, por lo que tenemos una gran aceleración y una masa relativamente pequeña, pero las fuerzas resultantes pueden ser muy grandes. Ahora bien, debido a que el pistón se mueve muy rápido, sentimos estas fuerzas como vibraciones y se denominan vibraciones primarias. Si estas fuerzas se dejan desequilibradas, todas ellas se ejercen sobre el motor y si son lo suficientemente altas pueden variar desde dañar el motor hasta resultar levemente molestas si están solo parcialmente equilibradas. Cuando el pistón va hacia el punto muerto superior, como puede ver, está desacelerando. Luego se detiene muy brevemente y luego acelera fuertemente hacia abajo desde el punto muerto superior, lo que significa que la fuerza primaria ejercida sobre el motor en el punto muerto superior apunta hacia arriba porque justo en el momento en el que el pistón llega al punto muerto superior, cambia repentinamente de dirección. Lo mismo sucede en el punto muerto inferior, está llegando al punto muerto inferior desacelerando, ejerce una fuerza masiva hacia abajo y luego cambia de dirección. Incluso puedes experimentar esto con tu mano. Simplemente toma un objeto e intente cambiar rápidamente su dirección. Y verá que se ejerce una fuerza en su mano mientras intenta cambiar la dirección del objeto. Ahora, en el punto muerto superior e inferior podemos utilizar el contrapeso del cigüeñal para equilibrar parcialmente estas fuerzas creadas por el pistón. Debido a que en el punto muerto superior e inferior el contrapeso del cigüeñal en un motor con desfase cero está directamente opuesto al pistón, por lo que solo puede equilibrarlo parcialmente. Pero si observamos el motor con cilindro desfasado, podemos ver que ni en el punto muerto superior ni en el inferior, el contrapeso del cigüeñal ya no se opone directamente al pistón, lo que significa que equilibrar se vuelve mucho más difícil porque el contrapeso del cigüeñal ya no es una herramienta útil para restablecer el equilibrio primario. Ahora puedes estar pensando que si el cigüeñal no apunta en la dirección correcta en el punto muerto inferior y superior, ¿por qué no moldeamos o forjamos el cigüeñal de manera diferente para que el contrapeso apunte en la dirección correcta en el punto muerto superior e inferior? Claro, podemos hacer eso, y ahora el contrapeso del cigüeñal apunta hacia arriba y el pistón apunta hacia abajo en el punto muerto inferior, y aunque apuntan en las direcciones correctas, hay un desfase entre ellos, la distancia del cilindro desplazado, lo que significa que ahora, en lugar de equilibrarse entre sí, el contrapeso y el pistón están tratando de voltear el motor, lo que significa que nuevamente hay problemas de equilibrio y vibraciones. Ahora bien, ¿se puede lograr un equilibrio primario perfecto con un motor de cilindro desfasado? Por supuesto que se puede, de lo contrario no estarían en producción, pero requiere un esfuerzo adicional, ya sea en forma de ejes de equilibrio, o volantes de inercia desplazados, o poleas de cigüeñal, o posiblemente otros métodos de equilibrio no convencionales, pero todo esto es ingeniería, complejidad, esfuerzo, tiempo y dinero adicionales.
A continuación, equilibrio secundario. Recuerda que dijimos que la inclinación de la biela crea estas pequeñas distancias adicionales que cubre el pistón dentro de la carrera. Como sabemos, cuando el motor está funcionando, el tiempo también pasa, por lo que tenemos tiempo y distancia, lo que significa que debe haber cierta velocidad a la que el pistón cruza estas pequeñas distancias adicionales. Ahora, la biela también cambia constantemente su ángulo cuando el motor está en marcha, lo que significa que tenemos cambios constantes de velocidad, y si tenemos un cambio de velocidad, entonces tenemos una aceleración. Y como dijimos, el pistón tiene masa, por lo que tenemos aceleración y tenemos masa, lo que significa que la inclinación de la biela produce pequeñas fuerzas durante estas pequeñas distancias de carrera adicionales. Por supuesto, porque estas distancias son mucho menores que la distancia de carrera principal que recorre el pistón. Estas pequeñas fuerzas secundarias, son mucho más pequeñas que las fuerzas primarias, pero existen. Y si la masa del pistón es grande, o en otras palabras, si la cilindrada del motor es lo suficientemente grande, entonces estas fuerzas pueden ser significativas, muy notorias y muy molestas, y debe equilibrarse. Ahora bien, la situación en el motor de desfase cero es bastante clara en lo que respecta a las fuerzas secundarias. Al pasar del punto muerto superior a 90 grados, la biela se acorta y empuja el pistón hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza secundaria apunta hacia abajo. Al pasar de 90 al punto muerto inferior, la biela se vuelve más larga, empuja el pistón hacia arriba y por lo tanto la fuerza secundaria apunta hacia arriba. Desde el punto muerto inferior a 270 grados, la biela vuelve a acortarse y apunta hacia abajo, y desde 270 hasta el punto muerto superior, la biela vuelve a ser más larga, por lo que la fuerza apunta hacia arriba. Si lo quieres en un gráfico, se ve así. Es una línea oscilante bastante sencilla y como tal se puede equilibrar con bastante facilidad utilizando ejes de equilibrio que generen fuerza que se oponen a las fuerzas secundarias y anulan las vibraciones. Pero si pasamos al motor de cilindros desplazados, podemos ver que ya nada es sencillo. Primero, la biela empuja brevemente el pistón hacia arriba, luego comienza a tirarlo hacia abajo, luego se estabiliza en este ángulo, luego nuevamente empuja brevemente el pistón hacia arriba y finalmente un tirón ligeramente mayor hacia abajo, seguido de una breve estabilización y luego un gran empujón hacia arriba. Como puede ver, este es un gráfico muy diferente en comparación con el del motor con desfase cero, y equilibrar las fuerzas secundarias en un motor con cilindro compensado es mucho más difícil. Por lo que la desviación irregular de la biela básicamente crea complejidades de equilibrio secundario para los motores con cilindro desfasado, pero esta extraña desviación de la biela o la falta de ella crea un beneficio final muy importante para el motor desfasado. Si observamos los dos motores uno al lado del otro, podemos ver que en los motores con desfase cero, que parten del punto muerto superior, la biela se inclina rápidamente, por lo que empuja el pistón hacia abajo un poco más rápido. Pero en el motor de cilindro desplazado, la falta de desviación de la biela significa que el pistón baja por el orificio un poco más lento. En otras palabras, pasa más tiempo en el área justo después del punto muerto superior. Y como sabemos, aquí es exactamente donde se encuentra el pistón después de que comienza la combustión. Significa que el pistón tiene un tiempo de permanencia más largo en el punto muerto superior en el motor de cilindro desplazado, y esto le da al motor más espacio para aprovechar la energía creada por la combustión. Ahora bien, esto se vuelve especialmente importante a RPMs muy altas, donde la ventana de tiempo para aprovechar la energía de la combustión se vuelve extremadamente corta, y es por eso que muchas máquinas de altas revoluciones como la Yamaha R1 o la Ninja ZX-10R tienen motores de cilindros desplazados. Y ahí lo tienes. Si has llegado hasta aquí y no has hecho clic fuera de este video, entonces eres una leyenda absoluta. Debo decir que después de tantos videos sobre el equilibrio del motor, estoy más que feliz de ver que tanta gente comparte la pasión por estos conceptos aparentemente simples, pero en realidad muy interesantes y algo fascinantes escondidos dentro de los motores. Como siempre, muchas gracias por ver y nos vemos pronto con más cosas divertidas y útiles en el canal de Driving for Answers en español.